Y es que aunque algunos de los que nos estáis viendo no os acordéis porque nacisteis cuando los Tamagotchi ya estaban pasados de moda, antes de que se presentara Pedro Sánchez, en el Congreso hubo otras 11 investiduras. Vengo en proponer al excelentísimo señor don Adolfo Suárez González como candidato a la presidencia del Gobierno. Votos favorables 207. Don Felipe González Márquez queda investido de la confianza del Congreso de los Diputados para formar gobierno. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados al candidato don José María Aznar López. Queda otorgada la confianza al candidato don José Luis Rodríguez Zapatero. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Mariano Rajoy Brey. En el intermedio hemos querido hacer un repaso de los mejores momentos que nos han dejado estas 11 investiduras. Así es, lo que he llamado Cuéntame cómo ganó. El de hoy es el debate de investidura número 12 de la democracia y Pedro Sánchez es el séptimo candidato que aspira a conseguir la mayoría del Parlamento, el tercero perteneciente al Partido Socialista y el primer aspirante en la historia de la democracia española que pretende llegar a la Moncloa sin haber ganado las elecciones. Otra curiosidad, Sánchez también es el primero desde el año 1979 que se sube a la tribuna sin tener la garantía de lograr ser investido presidente. Hasta ahora todos la tuvieron asegurada, bien porque su partido contaba con mayoría absoluta o bien porque previamente habían negociado acuerdos que se le otorgaban. Ya hemos visto a lo largo del programa cómo Pedro Sánchez repetía la idea de cambio como uno de los ejes fundamentales de su discurso. Yo les pido la confianza para construir un gobierno de cambio. Me ofrezco a presidir un gobierno del bien común basado en dos principios, el bien general y el sentido común. España necesita con urgencia un cambio y España necesita con urgencia un acuerdo político que produzca ese cambio. Efectivamente, Pedro Sánchez pronuncia sin parar la palabra cambio. Sin embargo, su discurso de investidura no es el primero en el que la palabra cambio se repite constantemente. Mira. El cambio político realizado en nuestro país ha sido profundo y sincero. Pero ahora comienza un nuevo periodo. Comienza una etapa de transformación profunda de la sociedad. Ponemos nuestra esperanza en los ciudadanos, en los hombres y en las mujeres que acaban de votar por el cambio. Los ciudadanos han renovado su confianza en la fuerza política que represento. Nos demandan, en definitiva, un cambio sobre el cambio. Los españoles, tras un largo periodo de gobiernos socialistas, han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública. Una voluntad de cambio político. La voluntad de cambio. Sé que esa voluntad, expresada por los electores, encierra una fuerte dosis de esperanza. Los resultados de las elecciones del pasado 20 de noviembre señalan con claridad una voluntad de cambio. Ya lo veis, es imposible escuchar más veces la palabra cambio que en una sesión de investidura. Bueno, a no ser que seas el camarero de un bar enfrente de un parquímetro. Y ahora retrocedamos en el tiempo, exactamente al año 1979. Mientras sus señorías se divertían con el periódico, para los más jóvenes era algo así como el iPad de la época, Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, se enfrentaba a su sesión de investidura. Bien, tuvo que aguantar durante media hora callado en su escaño el pataleo y los abucheos que gran parte del hemiciclo le dedica al presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, por su decisión de que se votase directamente después del discurso de Suárez sin que hubiera posibilidad de réplica para los otros grupos. Pobre Suárez. Y el que pensaba que eso era lo peor que le iba a pasar en su legislatura. Otro dato reseñable de la investidura de Suárez es que en aquel momento solo había 18 diputadas de un total de 350. Casi tantas como taquígrafas. Sí, puede que las mujeres tuvieran más dificultades para llegar al Congreso. Eso sí, una vez que llegaban, gozaban de algunos privilegios. No tenían que hacer cola para ir al baño. Tras la dimisión de Suárez, en 1981 llegó la siguiente investidura, la de Calvo Sotelo, que sustituyó a Suárez al frente del gobierno. Y sé lo que estáis pensando, hubo una época en España en la que era posible llevar gafas de pasta sin tener que combinarlas obligatoriamente con una barba. Aquella investidura la recordaréis todos por haber sido interrumpida en la segunda votación por el famoso... ¡Quieto todo el mundo!
del teniente coronel Tejero en su intento de golpe de Estado del 23F. Un golpe que, como sabéis, fracasó, dando paso a una nueva votación 48 horas después, en la que, esta vez sí, Calvo Sotelo consiguió la investidura por mayoría absoluta después de que algunos grupos cambiaron su voto y apoyaran al líder de UCD. La legislatura de Calvo Sotelo, la más corta de la democracia, terminó solo un año después, en 1982. Sí, su reinado duró menos todavía que el intermedio International Edition. Llegamos a 1982, el año en que Felipe González llegó a la presidencia del Gobierno. Como sabéis, el entonces líder del PSOE superó 4 veces la sesión de investidura, en 1982, 86, 89 y en 1993. La primera de ellas, la de 1982, ostenta el récord de ser en la que más votos a favor ha obtenido un candidato, 207 votos afirmativos de entre 350. Y llegamos a 1996, a la primera investidura de José María Aznar. En aquellas elecciones Aznar no había conseguido la mayoría absoluta, por lo que tuvo que pactar con el PNV, así como con Convergencia de Jordi Pujol, para sumar sus 21 escaños, a cambio de concesiones en financiación autonómica. Su siguiente investidura, en el año 2000, fue más sencilla, dado que entonces el PP sí gozaba de la mayoría absoluta. Ah, cómo han cambiado las cosas desde 1996. En aquel momento el Partido Popular y Convergencia todavía se entendían a la perfección y podías ponerte un chándal de táctel sin parecer un gorrilla o un presidente venezolano. Bien, pero sigamos con este recorrido por el Museo de la Democracia. Hoy hace exactamente 11 años, 11 meses, 15 días, 2 horas y 9 minutos desde que con valentía, decisión y sobre todo máxima elegancia, José Luis Rodríguez Zapatero, con 183 votos a favor, superó su primera investidura. Esa legislatura fue la que hasta entonces tuvo mayor presencia femenina, 126 diputadas. Como hemos visto, nada que ver con el inicio de la democracia, cuando había muy pocas diputadas, y eso que contamos a Carrillo con peluca. Después llegó la investidura también de Zapatero del año 2008. En ella, el candidato del PSOE se convirtió en el primer presidente de la democracia que no fue investido por mayoría absoluta y tuvo que conformarse con los 164 votos de los diputados socialistas. 164 votos. Para Zapatero un resultado regular, para Sánchez un sueño húmedo. Y llegamos a 2011, en plena crisis económica y tras unas elecciones anticipadas, llegó el turno de Mariano Rajoy, que con 187 votos favorables y tras 2 elecciones perdidas, conseguía ser investido presidente